doctor Esteban Rodríguez, psicólogo integral y psicofarmacólogo, PhD, con mucha experiencia en este tema. Lo acompañamos quien habla, Jimmy Jairala y Gustavo Espinosa. ¿Nos escucha, doctor? Buenos días, sí, perfectamente, Jimmy. Muchas gracias. Mire, nos dejó muy preocupados hace unos días una noticia que presentamos aquí, ¿no? De que en playas había sido decomisado, no sé exactamente cuánto, pero era un alijo de drogas, entre ellas fentanilo, que al parecer el fentanilo se está mezclando con otras drogas, y ya hay algunos casos reportados en el país. Bueno, de esto más sabe usted que yo. ¿Cómo está en este momento el fentanilo en el radar de los médicos? A ver, el fentanilo en realidad es un opioide sintético que tiene precisamente un fin y un uso médico, ¿no? Esto usualmente se lo usa precisamente para el tema de mitigar el dolor, ya cuando hay el dolor muy crónico, muy intenso, pero también para cuando ha habido una intervención quirúrgica, una cirugía. Entonces, es muy común que una persona que haya tenido algún tipo de cirugía haya recibido, digamos, en el proceso de la anestesia y post-quirúrgico, también cuando se va recuperando precisamente de esta intervención, haya recibido una dosis absolutamente controlada de fentanilo. Eso quiere decir que ha habido un anestesiólogo, han habido médicos que estaban totalmente monitoreando a esta persona que recibió esta sustancia, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender que prácticamente todas las drogas de abuso, las sustancias de abuso, en su momento empezaron siendo sustancias con fines médicos, ¿no? Con fines clínicos. Y el fentanilo no es la excepción. Entonces es importante tratar de más o menos ver de dónde viene, y precisamente el problema está en cuando esto ya de alguna manera, ¿no es cierto?, se generaliza y se riega a través de un mercado que ya no es clínico, que ya no es médico y que ya es ilegal. Entonces ahí es donde esto se convierte en una problemática. Pero, doctor, en los hospitales públicos y privados, no sé, ¿sí existe el fentanilo? ¿Se lo importa? ¿Hay algún laboratorio que lo produzca acá? No conocemos, nos gustaría que nos ayude. Claro, a ver, es muy importante entender esto. El fentanilo, al ser un opioide sintético, es de fabricación, ¿no es cierto?, artificial, ¿ya? Pero esto se lo utiliza, como he dicho, en cualquier tipo de contexto clínico médico, precisamente para el tema de el dolor crónico y el tema quirúrgico, ¿ya? Entonces sí, la cuestión es que el fentanilo, ya cuando se riega, por así decirlo, ¿no es cierto?, en el tema de un mercado no lícito, ¿ya? Tiene básicamente este propósito, y es que esto, al ser mezclado ya con cualquier otra de estas sustancias que precisamente son drogas de abuso, ¿no es cierto?, y pueden ser utilizadas por el público en general, no están siendo conocido, o sea, la persona que utiliza esto, ya sea por la razón que sea, no sabe que el fentanilo está en esa sustancia. Entonces, más o menos para que se entienda, es como que se mezcle y se ponga, ¿no es cierto?, un poco de esta dosis, precisamente para que esa sustancia que se vende con el nombre de lo que sea, ¿no es cierto?, en el mercado, digamos, ilegal, tenga un efecto narcótico, tenga un efecto psicoactivo. El problema, y aquí sí hay que enfatizar, ¿no es cierto?, en la condición química que tiene esta sustancia, es que es sumamente potente. Estamos hablando de que, imaginémonos, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser un granito de sal en esa cantidad podría ser letal. Entonces no sabemos, imaginémonos, ¿no es cierto?, si es que esto es tan pequeñito, es una dosis que en realidad es tan pequeña, y no sabemos si es que eso está mezclado con cualquier otra de las sustancias que la gente puede estar consumiendo, y ahí es donde el problema radica, porque literalmente esto puede ser letal. Entonces, no es algo así nomás. No necesariamente la gente busca el fentanilo por consumo. Esto ya más bien se vería si es que realmente hay una suerte de como reemplazar, por ejemplo, el tema de la heroína o la morfina, porque es obviamente un opioide. Pero en realidad, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que puede pasar en el mercado ilícito, se usa esta sustancia para mezclar
Y para conseguir este efecto, ¿no es cierto?, de, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, de volarse, de colocarse, de cambiar la conciencia, que eso es lo que al final busca, ¿no es cierto?, el consumidor. Pero el problema es que no sabe con qué. Y ahí es donde radica el puntual problema, porque puntualmente, ¿no?, la condición química de esta sustancia es tan potente por ser sintética, por ser artificial, que estamos hablando de unas dosis mínimas, absolutamente mínimas, que podrían llegar a ser letales. Claro, y ahí es donde doctor, esto se convierte en un gran problema. Así es, doctor. Bueno, sí, sabemos que es, no sé si 100 o no sé cuántas mil veces más potente que la morfina, incluso es una cosa tremenda. No sé si me contestó en el camino y se me perdí el foco en un momento. ¿Ese producto se fabrica o hay laboratorios que lo fabrican en el Ecuador o es un producto importado? El tema es un poco saber si ya las autoridades, por ejemplo, han puesto el radar en dónde está el mercado del fentanilo. Claro, a ver, lo que pasa es que aquí hay una cosa, ¿no? Obviamente esto tiene una fabricación, digamos, industrial con fines médicos y clínicos, y obviamente eso está absolutamente regulado y eso se da a nivel mundial. El problema es que ahora sabemos que no necesitamos tener tanto conocimiento, ¿no es cierto?, en temas de química, por ejemplo, para poder sintetizar este tipo de compuestos, pero no desde una manera, digamos, legal, oficial y con todos los controles de calidad y tan riguroso como debería ser cualquier tipo de laboratorio que existe, ¿no es cierto?, aquí también en nuestro país, que manufacturan, ¿no es cierto?, y crean este tipo de sustancias. El problema está en que cuando esto de alguna manera llega al país, pero llega por una creación que es ilícita, entonces no sabemos exactamente cómo está hecho. Y ahí es donde radica peor el problema, porque si no sabemos exactamente cómo está hecho y sabemos, claro, que puede tener una composición que puede pasar, ¿no es cierto?, después de una prueba, como dar positivo a fentanilo, entonces, pues ya sabemos que esto va a ser utilizado no precisamente por hospitales y clínicas, sino tal vez para otro tipo de mercado. Y ahí es donde radica nuevamente el problema, ¿no es cierto? Porque no sabemos exactamente el origen y tampoco sabemos exactamente a dónde llega. En cambio, cuando nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, ya sea en una clínica, en un hospital, para estos fines que antes mencioné, eso está tan dosificado y tan bien prescrito y tan controlado que, por ejemplo, la persona está totalmente monitoreada y si es que hay algún tipo de, digamos, de reacción adversa, entonces ahí saben exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Pero no es el caso del uso de este tipo de sustancias, ¿no es cierto?, de sustancias en un público en general en donde no hay un control. Y ahí es donde volvemos al tema del problema. ¿Qué tal, doctor? Le saluda Gustavo Espinosa. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué tal, doctor? Los efectos del fentanilo al consumirlo no médicamente. ¿Por qué le pregunto esto? Porque también la producción de cocaína en el mundo se ha incrementado. En los últimos 10 años se ha cuadruplicado, según un informe de la ONU presentado hoy. Un informe mundial sobre drogas 2025, y esto hace incrementar la violencia en países como Ecuador, en Centroamérica, en África Occidental y Central. ¿Qué relación habría? ¿Qué intento reemplazar con el fentanilo? ¿Qué efectos quiere sentir la persona, digamos? Gracias, Gustavo, por la pregunta. Creo que es muy pertinente. A ver, aquí tenemos que tomar en consideración algo, ¿no? Y esto es que el ser humano, por su condición biológica, natural e innata, siempre va a tender a buscar experiencias intensas, placenteras y agradables, ¿no? Y esto es algo que nosotros vemos no solo en el tema del uso o el abuso de sustancias, sino en general la industria, digamos, moderna lo que hace es precisamente vendernos, ¿no es cierto?, experiencias, ya sea desde irnos al cine o rentar una película o irnos a un lugar a comer, ¿no es cierto? Y lo que pasa ahí es que eso tiene un cambio a nivel cerebral. Cuando nosotros vamos a un partido de fútbol, ¿ya?, uno no tiene que haber tomado ni ingerido ningún tipo de sustancia, pero uno se emociona muchísimo, ya sea porque le hace el gol, ¿no es cierto?, el equipo de uno, o el equipo de uno hace el gol y gana el partido. Entonces, esa euforia es algo que es innato en el ser humano y eso es algo que nosotros buscamos desde siempre. Entonces,
¿cuál es la situación? Lo que podría ser la misma cantidad en gramos, por ejemplo, de clorhidrato de cocaína, si es que lo comparamos en gramos, ¿no es cierto?, en el caso del fentanilo, si le ponemos a comparación, es mucho más rentable, porque la dosis tiene que ser mucho menor, que entonces puedo tener muchísimas más dosis. Y el problema también tiene que ver con eso, porque no solo es que aumenta, por ejemplo, la producción de, en este caso, de las plantaciones y obviamente, ¿no es cierto?, luego ya la producción puntual del clorhidrato de cocaína, sino que se mezcla, por ejemplo, la misma cocaína con el fentanilo. A una dosis X de cocaína se le pone una dosis muy pequeñita de fentanilo para que tenga más efecto. Entonces, el gran problema ahora es que, si es que nosotros recordamos, hace 30 años atrás, pues básicamente habían 3, 4, 5 sustancias, ¿no es cierto?, drogas de abuso, que eran las comunes, pero ahora ya el problema radica en que ya no son solo esas, sino hay muchísimas más. Y para que la ONU, para que se tipifique, ¿no es cierto?, en estas listas, ya, que establece la ONU, eso tiene que haber sido probado primero. Entonces, decir, esta molécula de estas especificaciones es ilegal. Pero si no sabemos qué molécula es, porque solo es necesario que haya una habitación, digamos, medianamente preparada, ¿no?, con insumos químicos, para que alguien clandestinamente invente o cambie algo en la composición, digamos, molecular de una sustancia y le cambie puntualmente a esa droga, y eso ya no puede ser tipificado porque no sabemos qué es. Entonces, claro, no solo que aumenta la producción, sino que ahora hay mucho más consumo. Hay muchas más personas que buscan este tipo de experiencias, y ahí tendríamos que preguntarnos cómo así. No solo porque hay más drogas, porque si nos ponemos a pensar, tenemos ya algo de, son 65 años más o menos en donde la ONU y a nivel mundial se declaró la guerra contra las drogas. ¿Y qué ha pasado? ¿En dónde estamos con eso? Porque si vamos a 65 años de guerra, en realidad estamos perdiendo. Y la gente que pierde son los consumidores, en realidad. Entonces, claro que es importante tomar en cuenta lo que se considera, ¿no?, y lo que se entiende como una hipótesis química, porque claro que hay sustancias extremadamente adictivas, como en el caso del fentanilo, por ejemplo. Pero eso quisiera decir que si es que simplemente erradicamos el tema de que no habría, hipotéticamente, ¿no?, ningún tipo de sustancia adictiva en el mundo, entonces no va a haber adicciones, pues primero no es tan plausible eso, porque en un sentido práctico no hay cómo. Para el tema, por ejemplo, de la cocaína, necesitamos plantaciones, ¿no es cierto? Pero para el tema de estas nuevas sustancias psicoactivas, que se llaman de estas NPS, como decía, necesitamos un laboratorio medianamente preparado, clandestino, en donde se puede elaborar cualquier tipo de sustancia. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar laboratorios clandestinos a nivel mundial? Eso es prácticamente imposible. Ahora, ¿por qué no nos ponemos a pensar también en la hipótesis biológica? ¿Qué pasa en el cerebro y cuál es la necesidad de un cerebro humano, ya, que precisamente busca y progresa, no solo de un uso, digamos, esporádico y recreativo, y progresa eso ya puntualmente a una adicción? Entonces, claro, ¿será que también hay lo que se entiende como una vulnerabilidad individual? ¿Será que hay personas que su cerebro de alguna manera tiene una predisposición para progresar un uso, digamos, recreativo a ya una adicción, ¿no es cierto?, puntualmente? Y esta también es otra teoría, ¿no es cierto?, claro, de la adicción. Entonces, hay muchas aristas y muchas perspectivas que nos ayudan a entender este fenómeno, que no es tan simple como si el problema es la droga, ¿no? Porque no es tan simple. Doctor Esteban Rodríguez, psicólogo integral y psicofarmacólogo, ya estamos, ahora sí hemos aprendido mucho del fentanilo. Muy amable, doctor, por sus explicaciones y advertencias. Que tenga usted un excelente día. Claro que sí, un buen día. Muy amable. Buen día.